Listo, y creo que ya está grabando. Bueno, pues vamos a empezar con la epístola de Santiago. Santiago fue escrita por Jacobo, ¿ok? Él no se llamaba Santiago, se llamaba Jacobo. Jacobo es el medio hermano del Señor, o sea, es su hermano, digamos, carnal. Y también cuando Cristo, digamos, ya no está acá con nosotros, y comienza la predicación con los apóstoles, Santiago es uno de los líderes más importantes de la iglesia en Jerusalén. ¿Ok? O sea, por los evangelios aprendemos que al principio los hermanos del Señor no creían en él. O sea, no creían en él. Pero después, pues pues son sus esclavos, son sus siervos. Una vez que la cruz, bueno, pues sucede, ¿no? Dios les da gracia y pues ellos creen también, entonces empiezan a trabajar en el ministerio. Ok, entonces, lo primero que tenemos que dejar bien claro es que Santiago fue escrito por Jacobo y se llama Santiago porque en la transliteración era Saint Jacob. Saint Jacob se convierte en Santiago, ¿no? Pero Santiago no fue escrito por Santiago, no hay ningún Santiago. Santiago fue escrito por Jacobo. ¿Ok? Entonces, esta es la primera carta, aparentemente es la primera carta que se escribe de todo el Nuevo Testamento. Entonces, es la primera de todas las epístolas del Nuevo Testamento. Va dirigida a un creyente más judío, porque se entiende que en este tiempo todavía esta transición para que entraran todos los gentiles estaba todavía en proceso, entonces prácticamente el cristiano era judío convertido al cristianismo. Entonces, por eso esta carta tiene como una esencia más judía, como un sabor más judío en la manera de escribirla, ¿no? Entonces, comenzamos, dice yo Santiago, que debe ser, bueno, que ya sabemos cómo se llama en realidad, yo Jacobo, yo Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. Entonces, él comienza su carta presentándose, ya lo conocen, pero dice varias cosas interesantes. Primero, él se identifica como esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y la palabra que usa es a propósito, es doulos en griego y es esclavo. Es lo que conocemos hoy como un esclavo. ¿Okay? Si ustedes lo ven en la Reina Valera, creo que por acá la tengo, a ver cómo lo traduce, siervo, no es siervo. En realidad la palabra no es siervo, es esclavo. También, siervo. Vamos a la textual. Siervo. La palabra que se usa acá, estamos en la LTV, perdón, es esclavo. A ver si mi RAM me da para que hagamos un estudio de palabra. A ver dónde me lo abrió. Se los voy a poner aquí en la pantalla porque me lo abrió arriba. Se los voy a poner acá. Listo. La palabra que se usa es dulos, que es esta, y es ser un esclavo. ¿Ok? Hay muchas diferencias entre ser un siervo y ser un esclavo. Los traductores de la Reina Valera, digo, y también para que sepan, prácticamente en todo lugar del Nuevo Testamento donde lean siervo de Dios, siervo de Cristo, realmente dice esclavo de Dios y esclavo de Cristo. Esa es la palabra real en griego, porque hay una palabra diferente para siervo y no es la que se usa acá. Pero los traductores de la Reina Valera como que le tuvieron miedo a poner esclavo porque en su tiempo había como que una connotación, y creo que todavía hoy, vamos, hay una connotación como que muy negativa hacia la esclavitud, ¿no? Entonces como que les parecía demasiado fuerte, como que por la razón que tú quieras no la quisieron poner y mejor usaron siervo, pero en realidad es esclavo. Y es importante porque esclavo y siervo son cosas diferentes. El esclavo es libre, digo, perdón, el siervo es libre, el esclavo no. El siervo tiene la potestad para decir, yo trabajo con este patrón y te cobro tanto, yo trabajo contigo, te cobro tanto, me lo pagas, yo te sirvo de tal a tal hora y cuando acabes yo me voy, ¿no? Pero el esclavo era una propiedad de alguien.
el esclavo no tenía derechos en este contexto, ¿ok? Ni voz ni voto. El esclavo, incluso, vamos, en tiempos ya de Pablo, en derecho romano, vamos, el esclavo no podía fungir como testigo en un juicio porque no tenía ninguna importancia. O sea, lo que quiero, digamos, enfatizar es que ser esclavo era diferente a ser siervo. Cuando tú eras siervo, tú decidías si trabajabas para una persona o no. Cuando eras esclavo, tú le pertenecías a una persona, ¿ok? Y al pertenecer a la persona, tú eras de su propiedad. Y tú no tenías voluntad propia, porque el esclavo solo vivía para obedecer la voz del amo. Y creo que todos, pues por la escuela y todo esto, por los libros, estamos un poco familiarizados con el tema de la esclavitud. Y es muy interesante que Jacobo se presenta como un esclavo en un siervo, porque ya nos está diciendo mucho de su relación con Dios y de su relación con su hermano Jesucristo. Noten que es su hermano. Entonces, la fe que tiene Jacobo es real, porque no es fácil que un hermano le diga a su hermano de carne, soy tu esclavo, tú eres mi amo, tú eres mi señor. Eso no es como que muy común en las relaciones entre los hermanos. Pero este hermano se está poniendo por debajo del señorío de su hermano en la carne, que es Jesucristo, porque él entiende que Jesucristo es Dios. Entonces, su papel, si hay un amo, es porque hay un esclavo, ¿no? Su papel es el de ser un esclavo. Un esclavo vive, insisto, para acatar y hacer la voluntad de su amo sin protestar, sin opinar, sin chistar. Y Dios escogió la palabra esclavo porque es la que define mejor nuestra relación con Cristo. Y también aquí hay otra cosa, yo no sé si ustedes se han fijado, pero en la Biblia, Dios en ningún caso, en ningún momento condena la esclavitud. Y la esclavitud ya existía desde el Antiguo Testamento. Y Dios en ningún caso la quiere atacar, la quiere quitar, la quiere abolir. Simplemente la reconoce y la regula, porque hay muchas leyes para los esclavos, ¿no? Entonces, la realidad es que el problema no está en la esclavitud como institución de producción, o sea, para Dios, pues. La realidad está en quién es tu amo. Porque ya aprendimos con Pablo que todos somos esclavos de alguien. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. Pero no hay nadie libre en este planeta. No hay ninguna persona que diga yo soy libre. No, nadie es libre. O está sujeto a la esclavitud del pecado o está sujeto a la esclavitud de la justicia por medio de Cristo. Pero eres esclavo de alguien. Y Santiago lo entiende y lo reconoce y dice, yo soy esclavo uno de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces mi vida está rendida a Él, yo no tengo voluntad, mi voluntad es hacer su voluntad, yo solo sigo las órdenes de mi amo. No es como que yo puedo renunciar mañana y me voy. Soy su esclavo, yo le pertenezco, hay una relación de pertenencia entre el amo y el esclavo. Y yo les invito, si lo quieren buscar en sus Biblias, si lo quieren ver, si consiguen una transliteración del griego español, se van a dar cuenta que prácticamente, y digo, creo que no voy a exagerar si digo casi en todos los casos, cuando dice siervo en la Reina Valera, se va a la transliteración y la palabra es dulos y dulos es esclavo, dulos es siervo. Sí, o sea, y se dan cuenta acá o sea, en la Biblia, el gran porcentaje que se usa como un esclavo común y corriente. ¿Ok? Entonces, ser esclavo de Dios y de Cristo tiene muchas implicaciones. Ya desde este momento, empezando la carta, ya nos está diciendo mucho. Porque no somos siervos, somos esclavos. Y si somos esclavos, entonces deberíamos entender que nuestro papel en esta vida es hacer su voluntad. Porque para el esclavo, pues no importaban sus sueños, no importaban sus aspiraciones, no importaba su voluntad, importaba lo que su amo quería y lo que su amo le mandaba hacer. Y el único propósito del esclavo era obedecer a su amo. Y voy a insistir otra vez, Dios no parece estar en contra de la esclavitud porque incluso la usa para ejemplificar nuestra relación con Cristo, porque en sí mismo el problema no es la esclavitud, sino quién es tu amo. Y entendemos que en términos humanos los amos pues de los esclavos eran crueles y despiadados y todo esto,
pero aún Dios da reglas sobre cómo tratar con esos amos. Y en ningún caso es huye, vete y piérdete allá en el bosque y que nadie te encuentre porque te estoy dando tu libertad. No, así no funciona. Nunca vas a encontrar en la Biblia un solo versículo que te diga huye de tu amo. Jamás. Dios regula la relación del amo con el esclavo y la reconoce. Porque, otra vez, es la que ejemplifica mejor nuestra relación con Jesucristo. Entonces, cuando comienza así Jacobo, ya nos dijo mucho de quién es él y quién es Cristo. Dice, escribo esta carta a las 12 tribus. Las 12 tribus no son las 12 tribus de Israel en el sentido estricto o natural, sino nos dice quiénes son los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. En este momento, como les digo, principalmente los creyentes son judíos y los judíos cristianos están sufriendo persecución, ¿ok? Están sufriendo persecución. Han dejado el judaísmo, muchas veces sus familiares, su propia familia los está persiguiendo. Entonces, los cristianos judíos se han esparcido por la región y Santiago les va a escribir una carta a estos primeros cristianos que en su mayoría son judíos, ¿ok? Entonces, por eso es que esta carta tiene como una esencia como muy judía y se estima que es la primera que se escribió porque fue al principio cuando la iglesia estaba conformada solo por judíos. Luego entran los gentiles y todo cambia con Pablo, ¿ok? Entonces, es el saludo y sigue Jacobo. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, recuerden, están siendo perseguidos, ellos están huyendo, ellos están escondiéndose de los persecutores porque los quieren matar, entonces están pasando por una situación de crisis, es el contexto aquí de la carta. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y aquí ya empezamos con cosas que son contraintuitivas y contraculturales, porque uno no considera un tiempo de aflicción y de problema como un tiempo para estar muy alegre, sino para estar muy triste. Pero Dios nos está diciendo, porque recuerden, la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. Dios nos está diciendo que Él ve las cosas diferentes. Que cuando estemos enfrentando problemas, pruebas, tribulaciones, aflicciones, nosotros tenemos que verlo como un tiempo para estar muy alegres, porque hay una razón en particular. ¿Por qué? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, siempre que su fe es probada, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Entonces, primer principio que aquí vemos de manera como muy clara y muy inmediata es que las pruebas que Dios manda a tu vida, los problemas que Dios manda a tu vida, ¿ok? Son un método para probar tu fe. Tu fe tiene que ser probada. No para que Dios sepa si es verdadera o no es verdadera, porque Dios conoce tu corazón y Dios lo sabe todo. Y Él sabe si te dio fe o no. Sino tu fe tiene que ser probada para que tú veas si tu fe es real o no. Porque la fe verdadera, ¿ok? Va a producir constancia. Por eso es que cuando tu fe es probada por medio de los problemas, ponte muy contento porque se está poniendo a prueba que eres realmente cristiano porque estás perseverando en medio de la prueba. Por eso es que la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse en medio de la aflicción, porque tu fe está siendo probada. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Ustedes entiendan que las pruebas tienen el propósito de mostrar su fe y hacerlos crecer, generar en ustedes constancia. Y una vez que ustedes estén generando constancia, serán perfectos, serán perfeccionados, van a ser completos y no les faltará nada. Es decir, el método que Dios usa para crecer a sus hijos hacia la madurez de la fe y hacia la madurez de su caminar cristiano es la tribulación, son las aflicciones, es el sufrimiento, son las pruebas. Entonces, para los cristianos están garantizadas y están aseguradas pruebas. Hay por ahí una secta con unos brasileños en todo el país, están, pero bueno, ahí en Morelos estaba, Ciudad de México, que se llama Pare de Sufrir, ¿no? Pare de Sufrir, y son supuestamente cristianos, de cristianos no tienen nada, pero es Pare de Sufrir.
venga aquí, vamos a orar por usted y lo vamos a ungir con aceite que trajimos de Israel y se va a llevar usted unas gotas del río Jordán, o sea, una serie de cosas, ¿no? Pero pare de sufrir. La Biblia no te dice pare de sufrir. La Biblia te dice prepárate para sufrir y cuando sufras alégrate, porque es contracultural. Y yo sé que para nosotros esto nos cuesta mucho trabajo, porque cuando enfrentamos un problema, lo primero que vemos no es lo que Dios está logrando en nuestra fe en ese problema, sino la situación que me está agobiando. Pero Dios tiene un propósito para la prueba que te está mandando, y es desarrollar la constancia para hacerte crecer y que seas perfeccionado, completo y no te falte nada. Y luego dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Y este pasaje, digo, es obvio que si tú un día requieres sabiduría para cualquier cosa, se la debes de pedir a Dios y Dios te la va a dar porque es sabiduría vivir conforme a su palabra. Pero aquí en el contexto lo que te está diciendo es, Señor, yo necesito sabiduría para responder de manera correcta ante la prueba que estás mandando a mi vida. O sea, aquí el contexto inmediato es, tú necesitas sabiduría porque estás en problemas y estás sufriendo y tienes que saber cómo responder de manera piadosa. Entonces, si es que ustedes necesitan sabiduría y la necesitan, hay una fuente de sabiduría inagotable que es Dios. Entonces, deben acercarse a Dios orando, pidiéndole esa sabiduría. Pero ya lo vimos en Romanos, esa sabiduría te la va a dar Dios en la medida que estás expuesto a la palabra y Él está cambiando tu manera de pensar por medio de su palabra. Él te la va a dar, Él ya te dio los medios ordinarios de gracia. No es como que un rayo mágico va a caer del cielo y de repente ya soy bien sabio. No, tú vas a ser una persona más sabia en la medida que cultives el estarle pidiendo a Dios esa sabiduría y que estés expuesto a la palabra, porque ya nos dijo Pablo en Romanos 12:1 que Él nos va transformando en personas nuevas por medio de cambiar nuestra manera de pensar en la medida que somos expuestos a la Biblia. Entonces, requerimos sabiduría para pasar las pruebas que estamos atravesando, para responder de manera piadosa. Porque cuando viene una prueba a nuestras vidas, tenemos dos maneras de responder, o de una manera pecaminosa o de una manera piadosa. Generalmente, la manera pecaminosa tiene que ver con responder quejándonos, quejarnos de la prueba y quejarnos con Dios y muchas veces, tristemente, quejarnos de Dios. ¿Ok? Entonces, sabiduría para pasar la prueba, pídesela a Dios, Él te la va a dar, no te va a reprender por pedirle, es decir, no es como que Dios está ahí de, no, yo no te voy a dar sabiduría y me tienes que convencer que te la dé. Dios está listo y pronto para dártela, Él está deseoso de dártela, pero Él ya te dio su palabra, entonces ora, exponte a la palabra y el Espíritu Santo te va a ir capacitando en la medida que maduras para responder piadosamente a las pruebas que Dios manda a tu vida. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. O sea, cuando ustedes pidan esta sabiduría y estén en medio de este sufrimiento, asegúrense de que su fe, su confianza esté puesta solamente en Dios. Porque en medio de las pruebas, muchas veces Dios te manda pruebas donde no puedes confiar ni hay manera, digamos, humana de que confíes en nadie que no sea Él, porque nadie te puede ayudar. ¿Ok? Y no duden. O sea, cuando tú le pidas a Dios esa sabiduría, tú no dudes que Él te la va a dar. Él te la está prometiendo. Esta es una promesa de Dios. Pídeme sabiduría para responder en la prueba y yo te la voy a dar. Entonces, no dudes que Él te la dará, porque entonces estás diciendo que Dios no es digno de confianza, que Dios no va a cumplir su promesa. ¿Por qué? Porque una persona que duda de las promesas de Dios, una persona que duda de que Dios cumplirá lo que Dios ha dicho que hará, tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento nos arrastra y empuja de un lado a otro. Si nosotros no estamos con una fe firme y fuerte en Dios, en nuestra roca, en medio de la prueba, y si no creemos que Dios cumplirá lo que Él dijo que cumplirá en medio de nuestras pruebas, entonces vamos a ser como las olas del mar que vienen y van de un lugar a otro y no vamos a tener estabilidad y la lealtad que tenemos para con Dios estará dividida. ¿Por qué? Porque no vamos a creer que Él nos va a ayudar. En primer lugar, con sabiduría para responder nosotros
al sufrimiento, a la prueba, al problema que Dios mismo, no Satanás, no otra persona, Dios ha traído a nuestras vidas. Entonces debemos siempre poner nuestra confianza en Él en medio de las pruebas y saber sin dudar que Él va a cumplir lo que Él ha prometido, porque si no, no tenemos un ancla firme que nos mantenga firmes en medio de estas situaciones que nos van a hacer ir de aquí para allá como una ola del mar que el viento empuja de un lado para el otro. Dice, esas personas, las que no creen, las que son como esta ola del viento y todo esto, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Estas personas que no creen en las promesas de Dios, que consideran que Dios, porque es la realidad, no es digno de confianza, no deberían esperar que el Señor les conteste nada, porque en realidad no están confiando en Dios para la situación que están viviendo, sino están divididos entre Dios y el mundo. Y por eso son inestables en todo lo que hacen. Como no están sujetas del ancla que es Cristo, con firmeza, son como una ola que va de aquí para allá, son inestables en lo que hacen, no confían en el Señor, andan buscando aquí, andan buscando allá, pero no le piden a Dios la sabiduría para que ellos puedan responder y puedan alegrarse mucho en medio de la prueba que están atravesando. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? No. No, nada. Ok, entonces aquí la primera, o sea, como principio o lección que nos da el Señor en esta carta es, eres mi esclavo, y como eres mi esclavo, yo puedo hacer lo que quiera contigo. Y entonces cuando yo te mande pruebas, tú debes de estar contento, porque sabes que estoy probando tu fe para demostrar que es verdadera. Y esa prueba te va a hacer crecer más y más a la imagen de mi Hijo. Entonces pídeme sabiduría para que yo te la dé y puedas responder a la prueba de la manera que yo quiero que respondas a la prueba. Y pide, o sea, con toda confianza y sabiendo que yo soy tu ancla y que en mí estás seguro y que yo te voy a dar esa sabiduría y no necesitas estar dividido entre el mundo y yo como una ola que es llevada de aquí para allá. ¿Ok? Y digo, perdón, vamos, y Pablo. Y Jacobo continúa con su carta, cambia un poco el tema. Y dice, los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Aquí en la iglesia hay ricos y hay pobres como en todas las edades y en todos los países y en todas las iglesias. Hay hermanos ricos y hay hermanos pobres. Entonces Pablo dice, perdón, Pablo, Jacobo, disculpen, esa es la costumbre. Sin importar tu condición económica, si estás en un lado o estás en el otro, al final todos los creyentes son iguales delante de Dios. Y lo demuestra diciendo, los creyentes que son pobres, los que no tienen dinero, pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Si tú eres un creyente pobre, debes de estar orgulloso que el Rey del Universo fijó sobre ti su gracia sin merecerlo y te hizo su hijo. ¿Ok? Y los que son ricos deberían de estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Tú entiendes que el dinero no te sirve de nada, tú no eres Juan Camaney, tú necesitas ir a Cristo en arrepentimiento de fe igual que tu hermano pobre. Entonces, cuando Dios exalta al pobre y Dios, digamos, humilla al rico, los iguala a los dos, ¿no? Y los creyentes ricos principalmente deben entender que se marchitarán como una, o sea, bueno, como una pequeña flor del campo. Generalmente el hombre que tiene dinero, y cuando digo, vamos, el hombre es, o sea, es hombre, digamos, y mujer es por género, o sea, por género, digamos, humano. El hombre que tiene dinero se siente poderoso. Porque es cierto que el dinero te abre muchas puertas en este mundo y sería una necedad decir que no. El dinero te abre muchas puertas y el dinero te da mucha libertad que en otro caso no tendrías. Todas estas personas ricas a veces ponen su confianza en esas riquezas y se creen intocables y se creen inmortales y se creen que nada les va a pasar y se creen que lo pueden todo. Y Dios dice, ellos se van a marchitar como una pequeña flor del campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Es decir,
el ser rico no te da ninguna ventaja en el reino de Dios. ¿Sí? Y si tú estás poniendo tu confianza en tu cuenta bancaria o en tu patrimonio, estás equivocado, porque al final tú y tus logros y tus títulos y tus cuentas y todo lo que creas que tengas se va a marchitar, te vas a morir, todo se va a quedar aquí, no te va a servir de nada. Entonces lo que hace Jacobo, inspirado por el Espíritu Santo, es que él sube al pobre, baja al rico y los iguala, digamos, a los dos. Entonces, en el contexto de una prueba, los dos tienen la misma necesidad de ir con Dios a pedirle sabiduría para poder pasar esta prueba, ¿no? Entonces, tengamos cuidado cuando estamos poniendo, porque tampoco hay que ser como Carlos Slim para poner tu confianza en tu cuenta de banco. Mucho o poco que sea lo que Dios te dio, ten cuidado de no estar confiando en, ok, estoy tranquilo porque tengo dinero en el banco, porque Dios te lo puede quitar mañana mismo o en 3 segundos se te acabó el dinero. Nuestra confianza debe estar en Jesucristo, sin importar si somos pobres o si somos ricos. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces, en el contexto de estas pruebas que Dios te está mandando, dice, Dios va a bendecirte si tú soportas. ¿Cómo? ¿Cuál es el requisito que te pone acá? Con paciencia. Muchas veces nosotros queremos que las pruebas que Dios nos manda se vayan rápido. O sea, ya nada más un ratito, Señor, quítame esto, por favor. Pero probablemente Dios te la va a dejar ahí porque Dios va a desarrollar con esa prueba paciencia. Y Dios te va a dar bendición si tú obedeces y respondes sabiamente y soportas con paciencia las pruebas y las tentaciones. Las pruebas y las tentaciones son como dos caras de la misma moneda y depende cómo reacciones, va a ser una prueba o va a ser una tentación. ¿Ok? Porque después de que tú superes esto, y Dios te está prometiendo que lo vas a superar porque Él está contigo y te está dando la sabiduría que necesitas. Después de que la superes, vas a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Tú estás soportando estas pruebas. No pierdan de vista cuál es el motivo. Tú estás soportando estas pruebas. ¿Por qué? Porque amas a Dios. Y por eso Él te va a bendecir. Porque la razón por la cual estás soportando con paciencia es que tú amas a Dios. Y como tú amas a Dios porque eres cristiano, Dios te va a dar esta corona de vida, que es un premio que Él te va a dar escatológicamente. Al final del tiempo, Dios te va a dar esta corona de vida porque Él ha prometido que le dará esa corona a quienes le aman. Porque quienes le aman son los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Entonces, noten cómo Dios pone el énfasis en que tu capacidad para responder a las pruebas piadosamente y para soportarlas con paciencia va a estar en función a tu amor por Él. Y es un poco lo que vimos con Pablo en Romanos, después de 11 capítulos que nos dijo Pablo todo lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Ahora tú vive de la siguiente manera y básicamente vive en santidad por amor a lo que Él hizo por ti. Entonces, Dios va a premiar tu paciencia, Dios va a premiar el que soporte las pruebas y tentaciones, pero tú lo vas a hacer porque le amas. Y Dios ha prometido que quienes le aman van a recibir esa corona. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Entonces, hay cristianos a veces que cuando se enfrentan a una tentación, dicen, piensan, Dios es quien me está tentando. Pero Jacobo te dice, cuando esto suceda, cuando seas tentado, por favor, acuérdate de no decir esto. Dios no te está tentando, porque Dios nunca es tentado a hacer el mal. Dios no puede ser tentado. Y Él nunca tienta a nadie. Él lo que hace es que Él te manda una prueba. ¿Ok? Tú puedes decidir entre responder piadosamente esa prueba
O puedes decidir entre responder impíamente esa prueba y hacer que esa prueba se convierta en una tentación para ti. Y te lo aclara aquí en el 14, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Cuando tú estás tentado es porque tu naturaleza pecaminosa, tus deseos pecaminosos, están provocando esa tentación porque no está respondiendo de la manera adecuada a la prueba. La prueba entonces se convierte en una tentación por tu propio pecado. Pero Dios no te está tentando. Él no te está tentando a hacer el mal. Él no te va a invitar nunca a hacer el mal. Y Él no tienta a nadie y Él no puede ser tentado por nadie. Por eso decimos que cuando Cristo fue tentado en el desierto y no estamos separando sus naturalezas ni nada, es un misterio, no lo entendemos, pero Dios no puede ser tentado. Cristo en su persona divina no podía ser tentado. Cristo fue tentado en su humanidad, como Adán. Y es la tentación que él tenía que vencer como Adán, como un hombre. Y no estamos separando sus naturalezas. ¿Ok? Pero simplemente es la tentación viene de nuestros propios deseos. Tu corazón es el que produce que esa prueba se convierta en una tentación. Porque esos deseos pecaminosos que están en ti, que nadie te metió, que nadie te puso adentro, que tú los traes desde que fuiste concebido por tu proclividad al pecado, esos deseos pecaminosos, propios deseos, te seducen. ¿Qué es la seducción? Te engañan, te hacen creer que es el camino por el que debes transitar y luego te arrastran, porque el pecado siempre te va a llevar más lejos de donde pensabas ir y te va a costar más de lo que pensabas pagar y su fin va a ser la muerte. Entonces la tentación viene de ti, tus deseos te seducen y te arrastran y luego de esos deseos, una vez que tú actúas ya en el mundo fáctico, pensamiento, lo que sea, sobre estos deseos, pecas. De ahí nacen los pecados, nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, el pecado cuando no se mata, el pecado cuando no se mortifica, lleva y da luz a la muerte. Entonces, un ejemplo muy básico, muy hasta tonto incluso, si lo quieren ver, de cómo una prueba se puede convertir en una tentación, ¿no? O sea, vamos a suponer que hay un cristiano que de repente está en su trabajo, lo corren, tiene muchos problemas económicos en su casa, ya no sabe qué hacer, todo esto, ¿no? Él necesita dinero, él está clamando a Dios por un empleo, no lo encuentra, o no le funciona, o no sale, o no le pagan lo que él necesita, lo que sea, ¿ok? Y entonces, en esa desesperación, si este hermano no actúa con sabiduría y no responde con sabiduría, como Dios le manda a responder, él va a buscar la manera, aunque sea pecaminosa, de ganar el dinero que necesita. Y él no puede decir, Dios me llevó a hacer esto, él me cerró las puertas y él me llevó a que yo pecara. Dios nunca te va a llevar a pecar, tú pecas porque tú quieres, porque tienes el pecado en ti. Hay una manera piadosa de responder a la prueba y es soportarla con paciencia y Dios bendice al que lo hace si tú le pides sabiduría para hacerlo. Pero desde este momento Dios básicamente dice, yo no soy, o sea, yo no tengo nada que ver con el pecado. Yo no tengo nada que ver con tu pecado. Tú eres responsable de tu pecado, de tus deseos que te seducen y te arrastran, de tus pecados, y tus pecados te van a llevar a la muerte si no los mortificas. Entonces vemos cómo desde el principio que nos dice pónganse muy contentos cuando hay una prueba, hay también ahí un peligro de no responder correctamente a esta prueba, porque eso va a llevar al cristiano a pecar por su propia inclinación pecaminosa. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. No se dejen engañar, hay gente que los va a querer engañar con esto, o ustedes mismos se van a querer engañar con esto, con que Dios me está llevando a pecar, Dios me está haciendo pecar, Dios está poniendo todo para que yo peque. No se dejen engañar. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de nuestro Padre.
Todo lo que Dios te da es bueno y es perfecto. Él no es el autor del pecado. Él no tiene nada que ver con el pecado. Oye, pero entonces la prueba y el sufrimiento que Dios me mandó es buena y es perfecta. Sí, sí, total y completamente. Yo aún recuerdo cuando mi padre falleció, hace ya casi 10 años, ya van a ser 10 años en unos meses. Estando ahí en el funeral, o sea, en el velatorio, era yo pues muy joven también, mucho más joven de lo que soy ahora, ¿no? Y tuve la oportunidad de predicar ahí, vamos a ir en su funeral, y vamos, independientemente de todas las emociones que puedes tener en ese momento, lo primero que Dios plasmó en mi mente es lo que acaba de pasar es bueno. Lo que acaba de pasar para la economía divina es bueno. Lo que acaba de pasar es bueno y perfecto, porque esto descendió a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre. Y es la gracia de Dios la que nos sostiene en esos momentos, pero es la verdad. O sea, el sufrimiento que viene a tu vida es bueno, porque Dios te lo está mandando con un propósito. El que tú no reacciones bien al sufrimiento que Dios te manda, ese es tu problema, ese es tu pecado. Y le vas a dar cuentas a Cristo. Entonces, dice Jacobo, no se dejen engañar. Todo lo que es bueno y perfecto viene de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. O sea, Él es el creador de todo, de Él proviene todo. Él es quien nos da absolutamente todo. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Dios es inmutable, su naturaleza no cambia, su esencia no cambia. Entonces, Él no es como nosotros que somos fluctuantes, cambiantes, un día aquí, un día allá. No, Él siempre ha sido igual y entonces desde el principio que Dios hizo todo bueno y perfecto, en la creación, todo lo que Él nos sigue mandando sigue siendo bueno y perfecto porque Él es inmutable y su naturaleza no cambia. Y Él no solo, no, o sea, fue el creador de todo y nos manda lo bueno y perfecto, sino como un ejemplo de lo bueno y perfecto supremo que nos ha mandado. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Entonces, claro que la obra de creación fue maravillosa, fue esplendorosa, fue algo increíble, pero hay algo todavía mucho mayor y es, nos hizo nacer de nuevo. Y fue Él por su propia voluntad. Desde aquí, incluso la primera carta del, del Nuevo Testamento, en consonancia con los escritos paulinos, está enfatizando la soberanía de Dios en el nuevo nacimiento. Fue Dios por su voluntad, no por la tuya, no porque tú tuviste fe, no porque tú eres muy inteligente, no porque tú eres bien vivo y tu vecino no, porque pues él jamás ha creído, yo sí, no. Él por su propia voluntad, Él nos hizo nacer de nuevo, Él nos dio vida nueva, Él nos regeneró por medio de la palabra de verdad que nos dio. La regeneración no sucede en el vacío, la conversión sucede por medio de escuchar el evangelio que está en la palabra de Dios, la cual Él nos dio. Entonces, Él nos da todo lo bueno y perfecto, Él nos dio toda la creación, Él nos dio la regeneración por medio de la palabra que Él también nos dio. Y comparado con toda la obra de creación, nosotros, los que somos regenerados, nos convertimos en su valiosa posesión. Esto es algo que si lo meditamos nos debería de llenar de gozo, porque claro que en los círculos reformados, y yo los suscribo, vas a escuchar sol y de gloria, y es solo a Dios la gloria. O sea, al final del día, cuando tú examinas por qué te salvó Dios, Él te salvó, o sea, Él te salvó para que lleves gloria a su nombre. O sea, su gloria fue el fin. El fin de toda la obra de redención es su propia gloria. Él hace todo para glorificarse más, para que Él reciba la gloria que Él merece. Pero si bien su gloria fue el fin, su amor fue el medio.
Entonces, claro que creemos en la soberanía de Dios en la salvación, pero Él decidió elegirte y Él decidió llamarte y Él decidió regenerarte y Él decidió amarte y puso su amor sobre ti y te has convertido en, piénsalo, en su valiosa posesión, en el rey del universo, el rey de todo cuanto existe, el Dios, o sea, el Dios grande, supremo, eterno, trascendente. Tú te has convertido un simple ser humano en su valiosa posesión porque Él lo quiso hacer así. Entonces, ¿cómo no vas a decir que todo lo que Dios te da es bueno y es perfecto? Entonces, aún estas pruebas que Dios nos manda, aún estas nuevas, o sea, estas pruebas que Dios nos manda, son buenas para nosotros. Cuando no reaccionamos bien, es nuestra culpa, no es la de Dios, es nuestra culpa. Cuando gritamos, cuando nos enojamos, cuando estamos iracundos, todo esto, cuando pecamos robando o lo que sea que se haga porque no responde uno bien a la prueba, es nuestra culpa, es nuestra propia pecaminosidad y Dios nos va a pedir cuentas. Entonces debemos de ir a la Escritura, pedir sabiduría para que Él nos ayude a responder cómo debemos de responder. Y justo Jacobo acá, en el mismo contexto que estamos viendo, ¿no? De cómo se reacciona ante la prueba, digamos, a veces, dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Y por favor, vamos a leerlo otra vez. Deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Si hay una cosa que Dios quiere que hagas activamente, rápido, es que escuches. Es que escuches las exhortaciones, es que escuches su palabra, es que escuches. Pero guarda tiempo, cuídate de no hablar apresuradamente. Y cuídate de no enojarte. O sea, los cristianos deberíamos ser personas que nos dicen, y tenemos que escuchar, analizar, reflexionar. Debemos ser lentos. Aquí en el contexto es lentos para hablar con enojo, te lo está diciendo hoy. Cuando nosotros somos cristianos que nos enojamos rápido, debemos ir al Señor. Padre, necesitamos ser mansos. Padre, necesitamos ser rápidos para escuchar, lentos para hablar, no querer luego contestar. Necesitamos ser lentos para enojarnos. ¿Por qué? Porque hay una razón. El enojo humano, tu enojo, mi enojo, somos humanos, no produce la rectitud que Dios desea. O sea, tú y yo nunca nos vamos a poder enojar como Cristo. Que Cristo genuinamente tenía enojo santo. Y lo puedes ver cuando llegó a limpiar el templo. O lo puedes ver en sus pláticas con los fariseos, ¿no? Pero él genuinamente estaba enojado por la causa de Dios. Generalmente nosotros estamos enojados por lo que nos hacen o pensamos que nos hacen o sentimos que nos hacen. Y ese tipo de enojo, dice Santiago, pero dice Jacobo, no produce la justicia de Dios. O sea, no, o sea, tu enojo no está vinculado a la manera justa de Dios. Entonces Dios te prohíbe que te enojes. Dios te prohíbe que seas rápido para hablar. Y Dios te dice, sé rápido para escuchar. Cállate y no te enojes. En el contexto de la prueba, porque muchas veces lo que hacemos es que nos enojamos y hablamos y nos quejamos en la prueba. Y no solo nos enojamos con Dios, nos enojamos con los demás. Pero recordemos, en este momento, a ver, hay un pasaje que dice, vamos, el enojo es lo que caracteriza a los necios o algo así, vamos, en Proverbios. Pero, o sea, ¿quieres ver a una persona necia? Ve a una persona enojada, de acuerdo a la Biblia. Creo que dice, el enojo es el distintivo de los necios. Déjenme buscarlo, a ver si lo puedo encontrar.
Perdón, vamos, Eclesiastés. Eclesiastés 7. Controla tu carácter porque el enojo es el distintivo de los necios. Yo cuando leí esto, como que me quedó bien taladrado y luego cuando me quería yo enojar por algo, trataba de acordarme de el enojo es el distintivo de los necios. Un distintivo es como si fueras tú con un espectacular aquí, tú cargándolo, caminando, que dijeras soy un necio y te apunta a ti. Entonces, ¿quieres conocer a una persona necia? Mira su carácter. Puede ser tú y puedo ser yo, ¿eh? Cuando nos enojamos, estamos diciendo soy un necio. Porque la Biblia de manera muy clara, dice que el enojo es el distintivo de los necios. Entonces, Dios te dice, rápido para escuchar, lento para hablar, lento para enojarte, porque tu enojo no obra mi justicia. Así que quiten de su vida todo lo malo, como el enojo, todo lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Y aquí ya Jacobo te está como persuadiendo un poco más respecto al tema de la santificación. La santificación consiste en que tú quites de tu vida, no te lo va a quitar Dios por arte de magia, porque la santificación es una obra sinergística, eso quiere decir, donde trabajas tú y trabaja Dios. ¿Ok? Entonces quita tú tienes la responsabilidad, tú y yo tenemos la responsabilidad de quitar de nuestra vida todo lo malo y todo lo sucio. Todo es todo lo que tú encuentres en tu vida, que sea malo, que vaya en contra de la palabra de Dios, todo lo sucio, que no se ajuste a la pureza que Dios te manda a vivir, todo eso quítalo de tu vida. Y en cambio, acepta con humildad la palabra que Dios te ha sembrado en el corazón. La palabra de Dios, cuando la escuchamos, puede caer en un corazón orgulloso y arrogante que diga, eso a mí no me aplica. O puede caer en un corazón manso y en un corazón humilde que diga, Señor, cuánto te he desobedecido, perdóname. Entonces, la práctica diaria del cristiano es quitas de tu vida lo malo, quitas de tu vida lo sucio y con humildad tú aceptas la palabra de Dios porque Él te la ha puesto en el corazón. Si tú eres cristiano, Él ha sembrado su palabra en tu corazón porque tiene el poder, la palabra de Dios, de salvar tu alma. Porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Ya lo dijo Pablo en Romanos. Nadie puede ser, o sea, no hay nadie que pueda ser salvo sin el evangelio. Nadie. Tu testimonio de vida no es el evangelio. Los héroes de la fe cristiano, ahí en sus vidas, todo eso no son el evangelio. Las vidas de quien sea no son el evangelio. Oye, es que este cuate construyó 400 orfanatos, qué bueno, gloria a Dios, eso no es el evangelio. Nadie puede ser salvo sin el evangelio, porque lo que tiene poder para salvar nuestras almas es el mensaje de Dios que está en su palabra y se llama el evangelio. Entonces, en este sentido, cuando te estás quitando lo malo y lo sucio y estás creyendo con humildad la palabra de Dios, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Ustedes se pueden engañar solitos. Yo me puedo engañar solito. Y el cristianismo no consiste en escuchar y escuchar y escuchar y escuchar la Biblia y sermones y predicaciones y estudios o esto, lo otro. Eso es muy bueno, pero no basta con que lo escuches, lo tienes que practicar. Es como una persona que quiere aprender, tal vez, no sé, piano o lo que sea. Al principio tiene que recibir unas clases teóricas, pero luego tiene que practicar, porque si no, ¿de qué le sirve escuchar, escuchar, escuchar si no está poniendo en práctica lo que está aprendiendo? Y es lo mismo con la palabra de Dios. Entonces, aquí aprendemos que nos podemos engañar, nuestro corazón es tan, o sea, es tan perverso que nos puede engañar y creer que vamos súper bien en el camino cristiano porque nos escuchamos un buen de predicaciones. Pero si se queda todo ahí, estamos mal. Tenemos que poner en práctica lo que aprendemos porque por la palabra de Dios, Dios te va enseñando cómo responder a las pruebas. Entonces, cuando Dios te manda, hoy yo ya aprendí esto y Dios te manda una prueba, ya sé cómo responder. Practico entonces lo que acabo de aprender.
Porque si no, solo me estoy engañando, o sea, solo me estoy, toda proporción guardada, solo me estoy haciendo tonto. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Cuando tú vas a un espejo, generalmente por la mañana, y eso es lo que Jacobo te quiere transmitir, tú vas a un espejo para ver cómo estás, cómo amaneciste, ¿no? ¿Cuál es el daño que tuviste por la noche? O sea, cómo estás, pues, de lagañas, despeinado, todo esto. Tú vas al espejo y ves tu reflejo y ves lo que está mal contigo mismo. ¿Para qué? Para que en ese momento limpies tu cara, peines tu cabello y arregles lo que tengas que arreglar al estarte viendo en ese espejo que te muestra qué es lo que está mal contigo. Es lo mismo con la Biblia. La Biblia es un espejo donde tú ves quién eres a la luz de la palabra de Dios y ves todo lo que tienes que cambiar. Pero si no lo haces, si no te arreglas ahí, si no ves lo que tienes que modificar en tu vida y poniendo en práctica la Biblia, obedeciendo la Biblia, simplemente tú te vas. Dices, eres como una persona que ve cómo está y ve lo que tiene que hacer y no hace nada y se va. Pero si miras atentamente en la ley perfecta, que es la Biblia, que te hace libre, si tú miras atentamente la escritura y la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces, ¿qué dice? Dios te bendecirá por tu obediencia. Dios bendice la obediencia de sus hijos. Eso no es salvación por obras. Tú eres totalmente justificado por gracia absoluta, por gracia en Cristo, por medio de Él. Pero una vez que eres cristiano, Dios quiere que obedezcas y Dios te bendice cuando tú obedeces y Dios te castiga cuando no obedeces, porque es tu padre. ¿Y qué tipo de padre sería Dios si te deja que hagas lo que tú quieras y no pasa nada? Pero vamos a ver, por favor, ya casi terminamos con el primer capítulo y ahí vamos a pararle, pero vamos a ver, por favor, cómo lo pinta Santiago. Tienes que mirar atentamente. Esto es un mirar con un detalle, así como si tuvieras una lupa que estás buscando huellas o algo así, con mucha diligencia, con mucha atención. No, no es un observar así todo casual por la vida, sino es ver algo y fijar tu atención ahí y de manera muy atenta mirar en la ley perfecta que te hace libre, que es el Evangelio, que es la Biblia. O sea, lo que te está diciendo el hermano del Señor es, tienes que mirar con diligencia y estudiar con mucho cuidado la escritura y luego tienes que ponerla en práctica. Tienes que mirar atentamente la Biblia, no los libros cristianos de la librería, son muy buenos, léelos, primero lee la Biblia. Y no solo leas la Biblia, estudia la Biblia. Dios no está impresionado porque hayas leído la Biblia en un año. Dios no está impresionado porque te memorices la Biblia. Dios quiere que lo obedezcas. Y más que la leas en un año o te memorices 400 versículos de un día, lo que Dios quiere es que tomes su palabra y la escudriñes con tal profundidad hasta donde puedan tus capacidades, que te transforme. Y de verdad, en la medida en que tú te empiezas a exponer a un estudio más profundo de la Biblia, tu vida empieza a ser transformada. En la medida en que crees que leer todos los días 4 capítulos para que pongas una palomita en una lista es lo que debes de hacer, vas a seguir igual. Porque la clave es mirar atentamente, así como en un espejo, mirar atentamente quién eres tú a la luz de la palabra de Dios y luego cambiar, poner en práctica y no olvidar lo que estás escuchando. O sea, entonces Dios bendice al hombre que escudriña la palabra y que la obedece. Y te lo dice acá, Dios te bendecirá por tu obediencia. La fe, y va a ser un tema bien importante aquí en Jacobo, bueno, vamos aquí en su carta, en Santiago va a ser un tema bien importante. La fe que no va acompañada de obediencia está muerta. Es una fe muerta, es una fe falsa, es una fe que no salva, es una fe que tiene Satanás y sus demonios, es una fe que no existe. Porque la fe verdadera, ya lo dijo Pablo también ahí en Romanos 6:7, la fe verdadera se va a caracterizar por una fe que obedece. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Y aquí Pablo pone como un ejemplo nada más porque ya no estuvo hablando de la boca y todo esto.
Dice, vamos a suponer que tú te crees como muy religioso, te sabes todas las confesiones, te sabes los libros de la Biblia en orden, ¿no? Vas a clubs bíblicos, todo lo que tú haces, pero al momento de que tu enojo te controla, tú no te callas, no controlas tu lengua. ¿Sabes qué está diciendo Dios? El cristiano puede y debe controlar su lengua. Nosotros podemos y debemos controlar la lengua. Y si no lo hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos y nuestra religión. ¿Qué dice Jacobo? O sea, quiero que vean con qué peso lo dice Jacobo. Tu religión, tu supuesta religión, tu supuesto cristianismo no vale nada. Oye, pero ¿cómo te atreves, Jacobo, a decir eso? Si yo me la paso, pues vamos ahí vamos a las iglesias, o estoy en los libros cristianos, y voy a conciertos, y canto alabanzas, y voy el domingo a la iglesia y aplaudo, levanto las manos, bailo o no bailo, lo que sea. Si tú afirmas ser religioso, otra vez, si tú afirmas ser un cristiano, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Así de claro es Dios. Y esto nos debería de estar condenando, pero no condenando en el sentido de que te hace el infierno algo, no, sino te debería de estar condenando en el sentido de que, oye, yo lo hago. Yo lo hago. ¿Cuántas veces no controlamos la lengua? Y cuando alguien nos ofende o cuando alguien nos falta el respeto o tú lo que sea te enojas, en lugar de quedarte callado, sueltas la lengua. Y Santiago nos va a hablar en unos 3 capítulos mucho de la lengua. Pero quiero que vean el peso que Dios le da a lo que decimos. Si realmente tu religión es verdadera, tú vas a poder controlar la lengua. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu Santo y estás viviendo en la palabra. Si no lo haces, mira atentamente a la ley perfecta que te hace libre, ponle práctica, no olvides lo que escuchas y Dios te bendecirá. Y ahí cuando sientas que no puedes, dile, Señor, tú me puedes capacitar, déjame responder con sabiduría a esta situación. Porque si no, yo me engaño a mí mismo. Soy un hipócrita y mi religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. ¿Sabes que la religión pura y verdadera a los ojos de Dios es una religión que se manifiesta en la forma en la que vives? En este caso en particular, te ocupas de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. Dios, quien ha leído la Biblia, sabe desde el Antiguo Testamento que Dios tiene un corazón particularmente especial para los huérfanos y para las viudas. Porque los huérfanos no tienen padre, las viudas no tienen marido, y Dios dice, yo soy padre de los huérfanos y esposo de las viudas. Y Dios actúa por medio de su cuerpo para proteger a las viudas y a los huérfanos. Y si han leído el Evangelio, hay del que haga algo contra una viuda. Hay del que haga algo contra un huérfano. Entonces, ¿quieres saber en qué consiste la religión pura y verdadera? En que vivas tu cristianismo de manera muy clara. No te estás ganando la salvación porque eres justificado y porque Dios te ha salvado y te ha dado a su Espíritu Santo, te está santificando y por eso puedes vivir tu vida cristiana de manera muy clara y concreta. Entonces, no dejar que el mundo te corrompa. El cristiano, ya lo vimos, Romanos 12, no vive de acuerdo al mundo, no ama lo que el mundo ama, no hace lo que el mundo hace, no imita el mundo, no quiere cantar lo que el mundo canta, no quiere hablar lo que el mundo habla, no quiere vestirse como el mundo se viste, y si lo hacemos, tu religión no vale nada. Si nos encontramos siendo fans de algún cantante así como los demás del mundo, examínate. Si nos encontramos queriendo vestirnos como los demás del mundo, examínate. Estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Entonces, los cristianos con una religión, o sea, pura y verdadera, viva, real, están luchando para que el mundo no les corrompa. Y ya con esto termino. Ustedes ya lo han leído, estoy seguro, en sus vidas cristianas. Cristo dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, si tu brazo te es ocasión de caer, córtatelo. Desde luego está hablando de manera hiperbólica. Lo que está diciendo es,
quita de tajo completamente de tu vida todo aquello que te lleva a pecar. Punto. Sea lo que sea quien sea. La pregunta es, ¿lo hacemos? ¿O estamos mejor ahí como, bueno, es que esto pues sí me lleva a veces al pecado, pero pues sí me gusta también? O sea, ¿qué hacemos? ¿Estamos tomando nuestra vida cristiana de manera intencional? ¿O de alguna manera nos estamos dejando corromper por el mundo a tal grado que ni cuenta nos damos? Pero esto es un tema bien importante en Santiago, grábenselo desde ahorita. La religión verdadera, la fe cristiana verdadera, obra. Se traduce en obras, se traduce en vida cristiana real y piadosa. Si tú dices ser religioso y tú haces muchas cosas, pero no te controlas tu lengua, tu cuerpo, lo que haces, lo que dices, te engañas. Tú solito te estás engañando y tu religión no vale nada. Y no vaya a ser si no te examinas. Si este es un patrón no roto en tu vida, o sea, si es un patrón constante en tu vida, no vaya a ser que en realidad no conozcas eso. ¿Ok? Entonces nos vamos a quedar aquí para el próximo lunes, primero Dios, y continuamos en el capítulo 2. ¿Tienen alguna pregunta o duda? No. ¿Mandé? Una pregunta. Dime, Julio. A lo mejor no es tan relevante, ¿no? Pero No, sí, claro. Mencionaste que Jacob era medio hermano de Jesús. Ajá. ¿Se refiere a que, o sea, fue hijo de otro papá? No. O sea, no, a ver. Cuando se dice en el mundo cristiano que no es, digamos, hermano así 100%, es porque Cristo no fue concebido por José. ¿Se me explico? Okay. O sea, porque, o sea, vamos, fue concebido por el Espíritu Santo directamente en el vientre de su mamá. Pero cuando digo, bueno, que su medio hermano es porque todos los demás hijos, como él, fueron hijos de José y de María. Entonces, por esa cuestión es que se dice, bueno, pues su medio hermano, ¿no? Porque no fue concebido biológicamente por José, pero en realidad para la mente judía, José era padre en todo sentido de Jesús. Entonces, no hay ningún problema, vamos a decir, era su hermano 100%, ¿no? Pero pues es una costumbre a veces que hay, pero pues creo que no, digamos, ayuda mucho. Entonces, era su hermano 100%, solo enfatizar que él no fue concebido por José, ¿no? Ok. Dale, gracias. Sí. ¿Vamos a alguien más? No. Bueno, pues si no hay nadie, déjenme terminar con la grabación un momento.